Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompañan Ellie Clifton y Ian Lustig para hablar de su excelente nuevo libro, El Lobby de Israel. Y para quienes aún no lo hayan comprado, ahora es un buen momento. He dejado un enlace en la descripción. Gracias a los dos por participar. Es un libro muy importante. Además, puede ser muy relevante. Bueno, tal como yo lo veo, la era de la hegemonía liberal ha terminado. Y ahora parece haber en Estados Unidos un impulso creciente para adaptarse a nuevas realidades, poniendo fin a las guerras eternas. Pero, al parecer, el lobby israelí es un freno clave o una limitación a la capacidad de hacer esos cambios. De hecho, como sabemos, la administración Trump expresó la ambición de poner fin a esas guerras eternas antes de lanzar esta desastrosa guerra contra Irán. Y parece haber un consenso muy amplio en que Israel empujará a Estados Unidos hacia ella. Bueno, en realidad no necesitamos mucho consenso. Las pruebas ya están ahí. Y vemos muchas más voces críticas sobre cómo Israel está influyendo en las políticas de Estados Unidos. Y de nuevo, lo que me parece fascinante de tu libro es que sigues el dinero. Averiguas cómo en esencia Estados Unidos ha acabado aplicando políticas que socavan sus propios intereses. Así que sí, no estoy seguro de cuál es el mejor punto para empezar. Pienso que sostienes que el lobby de Israel no se parece a ningún otro. Pero ¿qué lo diferencia de otros lobbies? Porque Estados Unidos tiene muchos lobbies poderosos. Quiero dejar que Ian responda a esto rápidamente, pero antes quiero retomar brevemente algo que dijiste antes de la pregunta, que esto parece contradecir lo que la administración Trump decía que quería hacer. Y algo que señalamos en el libro, y que creo que es relevante, es que en el debate mediático y político tendemos a centrarnos mucho en Trump. Pero llama la atención mirar a los presidentes anteriores, y me refiero a los presidentes recientes, porque todos han dicho, de una forma u otra, que querían alejarse de Oriente Medio, desde Obama hasta Trump, Biden y de nuevo Trump. Todos han indicado que querían centrarse de distintas maneras en gestionar el ascenso de China y trasladar la atención al Pacífico. Y todos han dicho que la única forma de lograrlo era alejándose de Oriente Medio. Sin embargo, a todos y cada uno se les ha impedido hacerlo. Tengo una interpretación sobre esto. Perdona por interrumpir. Claro. Así que veámoslo de un par de maneras. ¿Qué tiene de inusual este lobby? Creo que titulamos el capítulo Un lobby como ningún otro. Los lobbies son muy habituales, como ha señalado, en Estados Unidos. Todo el país se basaba en una constitución que imaginaba que cada interés del país se movilizaría en defensa de sus propios deseos, muy particulares. Por tanto, cada facción se movilizaría, contrarrestaría la influencia de la facción opuesta, y eso daría cierto equilibrio a la política estadounidense. Lo que distingue al lobby de Israel, lo que lo hace tan inusual, es en primer lugar que es un lobby de política exterior. Y hay muy pocos lobbies de política exterior que tengan suficiente interés para los estadounidenses como para importar mucho en la política estadounidense. Bueno, el lobby israelí es uno de los pocos lobbies de política exterior que realmente importan y que importan muchísimo. De hecho, importa más porque a la mayoría de la gente no le interesa la política exterior. Así que si el lobby israelí presiona a un congresista o a un presidente para que haga algo en política exterior que de otro modo no querría hacer, lo hace, porque sus electores no le recompensarán por enfrentarse al lobby israelí. Tradicionalmente, a la mayoría de los electores simplemente no les importa, pero saben que el lobby israelí los castigará duramente si no siguen la línea, y esa ha sido la razón por la que el lobby ha tenido tanto éxito. Esto lo sabemos, ya lo anticipó el presidente George Washington en su discurso de despedida, cuando advirtió que aunque estaba bien que los grupos de presión nacionales compitieran en la arena de la política estadounidense, en realidad el partidismo debía detenerse en la orilla del agua. Porque si existía, cito a George Washington,
un apego apasionado entre una facción de Estados Unidos y un país extranjero, eso distorsionaría toda la política exterior estadounidense, porque no habría ningún poder compensatorio que se le opusiera dentro del país, y los políticos cederían a su influencia. Y se ha demostrado que tenía razón, trágicamente razón, aunque quizá ahora las cosas estén cambiando un poco. Bueno, me gustó. Bueno, también fue interesante lo que dijo Eli antes sobre esto. Por supuesto, esto no empezó con Trump. De hecho, fue Obama quien anunció por primera vez este giro hacia Asia. Pero de nuevo, los comentarios sobre Oriente Medio también preceden a esto. Pero me preguntaba si podría explicarnos la evolución del lobby israelí. Es bastante sorprendente, teniendo en cuenta que Israel es un país relativamente pequeño. ¿Cómo llegó a ser tan poderoso en Estados Unidos? Porque bueno, si uno atendiera solo al interés nacional, se podría argumentar que desde 1967 parecía un poderoso puente hacia Oriente Medio. Pero hoy en día, por supuesto, se considera cada vez más que socava los intereses de Estados Unidos. Me preguntaba cómo se produjo esta evolución. Bueno, esto empezó en los años 50, con una operación del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí para ganar cierta influencia en Estados Unidos y contrarrestar los sentimientos antisionistas que existían en el Departamento de Estado durante la administración Eisenhower. Se preveía que un Estado judío ideológicamente comprometido, con ambiciones revanchistas e irredentistas, desestabilizaría la región e interferiría en la política estadounidense, en las ambiciones de Estados Unidos de contrarrestar la influencia soviética. Así que se remonta a principios de los años 50. Pero lo que ocurrió fue que los partidarios de Israel, que también habían apoyado muy activamente al movimiento sionista antes de la creación del Estado, se organizaron con ayuda israelí y se convirtieron en lo que ahora conocemos como el lobby israelí. Su núcleo es el Comité de Asuntos Públicos estadounidense israelí. Y aprovecharon plenamente el argumento que yo estaba planteando antes. Sabiendo que a la mayoría de los estadounidenses no les importa, se organizaron extraordinariamente bien. Podían ir a políticos de Montana, Kansas o Dakota del Norte y decirles, miren, queremos que apoyen lo que decimos sobre Oriente Medio, aunque quizá al presidente no le guste. Y si lo apoyan, nosotros les apoyaremos a ustedes. Pero si no nos apoyan, organizaremos unas primarias contra ustedes y solo hará falta un poco de dinero en su circunscripción. Además, a nadie en su circunscripción ni en su estado le importa este asunto. Así que si nos desafían, no van a ganar nada. Y si acceden, van a ganar. Se beneficiarán. Eso dio como resultado que si se observa la política exterior estadounidense en el ámbito global, hay dos cuestiones en las que tradicionalmente la política exterior de Estados Unidos ha sido realmente extraña. A tres desviaciones estándar de la media internacional. Hay dos cuestiones. Una es Israel, la otra es Cuba. Estados Unidos e Israel votan cada octubre a favor de mantener el bloqueo y embargo contra Cuba. El resto del mundo dice que no. ¿Cómo se explica que en estas dos cuestiones, Cuba e Israel, la política exterior estadounidense sea tan extraña? Se explica porque son las dos cuestiones en las que hay grupos de presión de política exterior que de verdad cuentan en el ámbito interno. Y la política interna es lo que cuenta para los presidentes y los congresistas estadounidenses. Así que es dedicación, es dinero, son alianzas dentro de la comunidad judía y fuera de ella con los evangélicos cristianos, y es la estructura de la política estadounidense, explotada a fondo, lo que explica el ascenso y la consolidación del poder del lobby israelí. Ahora bien, aquí hay algo interesante. La fuerza del lobby y su capacidad para ejercer influencia dependieron, sin duda, durante las primeras décadas de su existencia, de que la política exterior fuera un tema de baja relevancia y de que hubiera, al menos nominalmente, sentimientos favorables a Israel entre el electorado.
Eso le daba bastante margen sobre lo que podía pedir a los políticos. Como dijo Ayan, existía la idea de que no tenía ningún coste alinearse con el lobby. Pero hacia el año 2000, ya sabe, con la muerte de los acuerdos de Oslo y entrando en la guerra global contra el terrorismo, se empieza a ver un declive bastante constante, aunque lento, del sentimiento pro-israelí entre el electorado de Estados Unidos. No lo suficiente como para cambiar realmente unas elecciones, ni para convertirlo en un tema con la suficiente relevancia como para mover votos. Pero empieza a surgir una tendencia, y creo que ocurre algo bastante interesante. A medida que ese impulso crece, en 2010, con las sentencias Citizens United y Speech Now, que abrieron las compuertas de nuestro sistema de financiación de campañas, se permitió que un pequeño grupo de personas, plutócratas, tuviera una gran influencia dentro de nuestro sistema político. Una influencia que antes se les había negado en cierta medida. Y mediante ese mecanismo, se ve como el lobby cobra una nueva vida en la cima del ecosistema de financiación de campañas, impulsado por un grupo cada vez más reducido de personas con posturas muy de derechas sobre Israel, muy en línea con los gobiernos del Likud en Israel. Y en cierto sentido, se expresan posturas más radicales, tanto en Israel como a través del lobby en Estados Unidos. Eso solo puede ser posible cuando son capaces de ejercer, de hecho, un control férreo sobre la financiación de las campañas electorales y sobre los miembros del Congreso. Y de nuevo, está la amenaza de que les planteen unas primarias, algo a lo que quizá no puedan permitirse responder. Bueno, supongo que otro aspecto singular del lobby israelí es que, como usted sostiene, no se limita a influir en la política estadounidense, sino que los propios responsables políticos de Estados Unidos, una y otra vez, subordinan los intereses estadounidenses a los de Israel. Me preguntaba si tiene ejemplos de esto y cómo ha ido aumentando. Quiero decir, obviamente tiene ejemplos, pero Bueno, creo que el caso más reciente es un buen punto de partida: la guerra con Irán. Cuando Marco Rubio sale y dice, dentro de las primeras 36 horas de la guerra, en febrero, que Estados Unidos decidió unirse a Israel porque concluyó que los israelíes iban a volver a atacar a Irán y que al hacerlo, los iraníes iban a atacar inevitablemente objetivos estadounidenses en la región. Así que Estados Unidos no tuvo más remedio que sumarse a ello. Ahora bien, lo que realmente falta en esa explicación es considerar que Estados Unidos podría haberles dicho a los israelíes, no lo hagáis. Aunque solo fuera por nuestros propios intereses aquí, porque no queríamos que nos arrastraran a esta guerra. Esto es precisamente lo que Donald Trump dijo que quería evitar. Pero en cambio, tienes al secretario de Estado diciendo bastante explícitamente que los israelíes nos retorcieron el brazo, y ves cómo se activa el lobby. En las primeras 24 horas de ese conflicto, ves a AIPAC y a otros grupos celebrando con entusiasmo el inicio de esa guerra. Así que, de nuevo, una guerra que el secretario de Estado dijo que en la práctica le fue impuesta a esta administración. Y por supuesto hay muchos ejemplos. Los analizamos con bastante detalle en el libro, desde la administración Ford, la administración Truman, el presidente Carter, el presidente Obama y, como acabamos de mencionar, el presidente Trump. En todos ellos, un presidente tiene una idea, a menudo sobre cómo lograr la paz entre Israel y los árabes, normalmente mediante algún tipo de acuerdo global en el que Estados Unidos y la Unión Soviética estén de acuerdo. Entonces, el lobby israelí se moviliza con fuerza, y el asesor de asuntos internos del presidente le señala que es muy probable que pierda el Congreso o que pierda sus propias elecciones o su campaña de reelección si cede en esta cuestión. Y una y otra vez documentamos cómo los presidentes han dicho, «Oh mierda, tengo que ceder, no puedo hacer lo que quiero».
y han prometido a los árabes que la próxima vez, después de ser reelegidos, podrán seguir adelante con este plan. Y esto ha ocurrido una y otra vez. Es un ejemplo sistemático de cómo los intereses estadounidenses, tal como los definen un presidente y sus principales asesores de política exterior y seguridad nacional, se ven frustrados, desviados, vetados o entorpecidos por el lobby israelí. Lo que hacemos en el libro, yendo un poco más allá, es centrarnos no solo en cómo se ven comprometidos los intereses estadounidenses en el extranjero, sino también en cómo y por qué la influencia del lobby está comprometiendo ahora las libertades estadounidenses dentro del país. Pero ¿cómo ha afectado el cambio en Israel al lobby israelí? Porque una vez más, el Israel que vimos en los años 60 y 70 es muy distinto del que vemos hoy. Pienso en un país más de derechas, nacionalista, religioso. También podemos incluir el extremismo. ¿Ha afectado esto de alguna manera al lobby? Es tremendo. Así que, como señaló Eli, ha habido en Estados Unidos una opinión generalizada de que Israel es algo positivo. Es una respuesta heroica de los judíos al Holocausto. Y existe una especie de afinidad cultural entre la América cristiana, que se considera a sí misma un pueblo elegido y excepcional, y el pueblo judío y su relación de alianza con Dios. Están todos esos elementos culturales y psicológicos más sutiles, pero que han tenido cierta influencia. Prosperaron cuando Israel era una especie de país socialdemócrata y razonable, algo que en términos estadounidenses podría haber sido como un estado demócrata, tipo Connecticut o Rhode Island. Pero en los años 70 y 80 se convirtió en lo que en términos estadounidenses sería un estado morado. Iba alternando entre gobiernos de derechas y gobiernos de centro-izquierda, entre los laboristas y el Likud, sin saber qué hacer con los territorios, si intercambiarlos por paz o anexionárselos por la fuerza. Pero ahora, desde hace 2 décadas o más, se ha convertido realmente en un estado profundamente rojo, como Idaho u Oklahoma en Estados Unidos. Se ha vuelto muy extremo, y eso ha tenido un impacto enorme en el lobby, porque el lobby ya no puede defender las políticas extremas que promueve el actual gobierno israelí. Ya sean los asentamientos, el apoyo a colonos violentos, la guerra en Gaza, que es un genocidio, un ataque contra Irán, o el desplazamiento de 1 millón de personas en Líbano. El lobby ni siquiera intenta defenderlo. Y sin embargo, sigue exigiendo al gobierno estadounidense que no haya, entre comillas, ni la más mínima diferencia entre Estados Unidos e Israel. Bueno, no tener ninguna diferencia con un país razonable es una cosa, pero no tener ninguna diferencia con un país loco, que según cualquier definición razonable está loco, demuestra hasta qué punto Israel se ha vuelto loco. Eso eleva los costes y vuelve loco al lobby. El lobby intenta hacer campaña y apoyar a Israel sin siquiera mencionar a Israel, porque no pueden defender sus políticas. Esto ha tenido 2 consecuencias importantes para el lobby. Ian acaba de mencionar una de ellas, que ya no intentan tanto defender las políticas de Israel. En su lugar, intentan cerrar el debate y difamar a quienes critican a Israel. Y ahora han ido incluso más allá. Intentan utilizar aquí los poderes del Estado para silenciar a las voces críticas, ya sea reteniendo fondos de subvenciones a las universidades o deportando a titulares de tarjetas de residencia que critican a Israel. Pero ha ocurrido otra cosa, que sin duda es una consecuencia más negativa para el lobby. A medida que Israel se ha desplazado hacia la derecha, el lobby se ha encontrado en una posición muy incómoda. Y creo que eso llegó a un punto crítico durante el segundo mandato de Obama, con el acuerdo nuclear con Irán, cuando se vieron obligados a posicionarse contra la iniciativa emblemática de política exterior de un presidente demócrata popular. Y, en última instancia, no lograron que los demócratas los acompañaran en eso. Y perdieron, al menos a corto plazo, con el JCPOA. Ahora bien, lo que eso significó realmente para ellos no fue solo una derrota muy vergonzosa,
que creo que perjudicó mucho al lobby. También consolidó la percepción de que el lobby se había vuelto partidista, algo que realmente habían evitado desde su creación. Y sin duda, hasta ese momento habían logrado en gran medida evitar entrar en batallas partidistas y en la política de partidos. Pero después de eso se les ve entrar en ese terreno. Crean un super PAC, se implican en elecciones. Algo cambia de forma fundamental para AIPAC, que es el grupo central y más grande dentro del lobby israelí, en la manera en que se le percibe. Una vez más, tenían una gran fortaleza en sus conferencias, las conferencias anuales en las que conseguían que hablaran demócratas y republicanos. Eso se acaba con la COVID, y no las han retomado, porque probablemente no podían lograr la presencia de ambos partidos que tenían en el pasado. Así que eso, creo, fue un golpe importante para su reputación, porque el lobby puede proyectar su poder, su capacidad de transmitir, que no se le puede desafiar, su capacidad de transmitir, que contaba con un amplio consenso bipartidista. De nuevo, como comentamos antes, en algunos asuntos que históricamente habían tenido poca relevancia para los votantes, eso se desmoronó con el JCPOA. Y no han podido recuperar ese carácter bipartidista o esas credenciales bipartidistas de las que realmente disfrutaron durante décadas antes de eso. Y en paralelo, y de hecho muy en consonancia con eso, el lobby ha tenido que dejar de basarse en el apoyo popular en Estados Unidos para mantener su influencia. Ha pasado a depender de enormes cantidades de dinero donadas y controladas por un número muy reducido de plutócratas de derechas, extremadamente comprometidos ideológicamente. Y una de las cosas que analizamos con mucho detalle en el libro es el rastro del dinero. Está relacionado con que Israel se haya vuelto tan extremo que el lobby ya no puede contar con un apoyo masivo, ni en la comunidad judía ni cada vez más, tampoco en la comunidad evangélica, para respaldar sus actividades. Así que una parte cada vez mayor del poder se concentra en manos de un pequeño grupo de personas ultra ricas. Y Eli puede explicar qué ha cambiado en Estados Unidos que también ha dado lugar a esa tendencia. Lo siento, voy a intervenir otra vez. Las grietas dentro de la comunidad evangélica son muy graves para el gobierno israelí, no solo para el lobby. Y este era el grupo que se suponía que iba a aportar los votantes reales, para quienes este era un asunto de gran importancia, aunque las encuestas no lo respaldan realmente. Se suponía que eran quienes de verdad acudían primero a las urnas y votaban en bloque a candidatos pro-israelíes, conservadores, en estados profundamente republicanos. Y también estamos empezando a ver grietas ahí, sobre todo a raíz del genocidio que continúa en Gaza. Por diversos motivos, los evangélicos cristianos, que una vez más nos habían hecho creer que nunca romperían con Israel, lo están haciendo. Y lo hacen en parte porque les ofende la matanza de civiles en Gaza. Creo que a muchos también les ha impactado el maltrato de Israel a los cristianos, ya estén en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén Este o en Líbano. El hecho de que los israelíes no parezcan hacer mucha distinción entre los palestinos musulmanes y los cristianos. Y creo que eso ha sido una llamada de atención. Y de nuevo, esto ha hecho saltar, creo yo, todas las alarmas en Israel y en el gobierno israelí. Porque por primera vez vemos que están destinando sumas importantes de dinero desde Israel a personas dentro de Estados Unidos para llevar a cabo campañas publicitarias dirigidas a votantes evangélicos. Estas personas se están registrando conforme a la ley de registro de agentes extranjeros, algo que muy pocas veces habíamos visto antes en relación con Israel. Esto encaja más con la manera en que las monarquías del Golfo intentan ganar influencia dentro de Estados Unidos. Así que creo que hay cierta desesperación. Hay muchísimo miedo. Y si creemos que el hecho de que el gobierno israelí esté gastando este dinero y respondiendo con este pánico refleja un peligro real, eso sugiere que están perdiendo apoyo a un nivel preocupante dentro de las comisiones cristianas evangélicas pro-israelíes de los estados profundamente republicanos.
Christian evangelical communities in deep red states. Just have two, quick follow-up question. The one was the word. Solo una pregunta de seguimiento rápida. La primera tiene que ver con la palabra que describe a Israel como un estado loco. De hecho, ese es el título del tercer capítulo, así que supongo que no fue una casualidad. ¿Por qué loco como categoría aparte de agresivo, expansionista o extremista? Pero también, la segunda cuestión es la que acaba de mencionar Eli. Hay todos estos mecanismos distintos, todo este dinero que se inyecta, y entonces el electorado estadounidense, los políticos votarán de determinada manera. Pero ¿cómo se combina ese dinero con otros mecanismos? Es decir, con la ideología, la opinión pública o una conexión genuina. Public opinion or genuine connection. Así que yo me encargaré de la locura, y Eli puede ocuparse de las situaciones legales que contribuyen a generar los problemas de dinero en Estados Unidos. Sí, el capítulo sobre Israel se titula Israel es un estado loco. Utiliza la definición de la palabra loco que formuló a principios de los años 70 la principal autoridad israelí en políticas públicas, un hombre llamado Yehezkel Dror, que ganó el Premio Israel por su trabajo en este campo. Escribió un libro titulado Estados Locos, en el que decía que al igual que la Alemania nazi, todos los estados árabes y la OLP debían considerarse locos, o camino de volverse locos, no porque fueran irracionales, sino porque sus objetivos eran tan malvados y o no tanto malvados, sino tan grandiosos, tan extremos. Y la falta de escrúpulos con la que estaban dispuestos a utilizar cualquier medio para alcanzar esos objetivos significaba que estaban locos. Y como pensaban que aunque todo el mundo creyera que estaban vulnerando las normas morales, en realidad tenían razón, había en ellos una cierta autosuficiencia moral. Eso también va unido a estar loco de esta manera. Así que no se trata de que estés demente o de que seas irracional. Desde luego, no según esta definición. Tienes que tener mucha capacidad y ser muy racional a la hora de utilizarla. Pero lo que te caracteriza como loco es hasta qué punto eres extremista, despiadado y moralmente autosuficiente. Hasta qué punto eres impermeable a cualquier crítica. Y lo único que hacemos en ese capítulo es mostrar cómo Israel ha llegado a encajar en el molde de lo que Dror decía que eran los estados árabes. Dror escribió ese libro para decirles a Occidente y a los israelíes que se podía utilizar cualquier medio para frustrar o destruir a un estado que está loco. Intentaba justificar las guerras preventivas, la subversión y todo tipo de deslegitimación de los estados que eran enemigos de Israel. Lo irónico y en cierto modo asombroso es que décadas después, y por cierto, Dror sigue vivo, décadas después, su definición se aplica más a Israel que a casi cualquier otro país del mundo. Así que eso es lo que se entiende por un estado loco. Y ese capítulo documenta el cambio de lo que Israel era en el pasado a lo que se ha convertido, por desgracia. Ahora bien, otra cosa de la que podemos hablar es de cómo la política estadounidense contribuyó a acelerar ese cambio en Israel. Sin el apoyo incondicional que los presidentes estadounidenses, por las razones de las que hemos hablado, han dado a la política israelí, probablemente no veríamos el Israel tan loco que vemos hoy. El interesante papel del dinero en esto que planteabas. Para empezar, es muy difícil responder a la pregunta de qué creen realmente los políticos. ¿Qué cree realmente cualquier persona? Pero la tensión sobre la que creo que merece mucho la pena llamar la atención es la que existe entre la opinión pública, sin duda dentro del Partido Demócrata y cada vez más también dentro del Partido Republicano, y las políticas públicas. Y creo que el dinero explica eso en gran medida. A lo que me refiero es, por ejemplo, a que si miramos las últimas elecciones, la principal razón que dieron los votantes que habían votado Joe Biden en 2020 y no votaron a Kamala Harris en las elecciones de 2024. La principal razón que dieron para haber cambiado, en cierta medida, su forma de votar
fue Gaza y la gestión de esa guerra por parte de la administración. Y ahora vemos que alrededor de 2/3 de los votantes demócratas dicen que quieren una retirada total de la ayuda estadounidense a Israel. Pero todavía no estamos viendo un cambio significativo en la política. Sí tuvimos a una mayoría de demócratas de la Cámara de Representantes votando a favor de recortar la ayuda, pero lo hicieron sabiendo que no iban a ganar esa votación. Y creo que es realmente interesante observar dónde podría estar ese punto de ruptura. El momento en que los políticos se den cuenta de que las presiones que sienten por parte de sus electores realmente tendrán que traducirse en un cambio significativo de política. Aún no hemos llegado ahí. Y eso ha creado una brecha enorme entre la opinión pública y las políticas. Y como intentamos mostrar en el libro, probablemente la mejor explicación de por qué existe esa brecha tan grande es el dinero que el lobby es capaz de volcar en las elecciones. Y las cifras son bastante impactantes. Quiero decir, desde 2012, 9 plutócratas han aportado más de $1.700 millones, solo individuos, a nuestro sistema electoral. Y todos ellos hablan de Israel como la razón principal de su implicación política y de sus donaciones a políticos. Solo en este ciclo hemos visto algo así como $30 millones del United Democracy Project, el Super PAC de AIPAC, intentando influir en el resultado de una sola primaria demócrata al Senado en Michigan. Intentaban que saliera elegida Haley Stevens en lugar de Abdul El-Sayed. Fracasaron en ese intento. Pero la cantidad de dinero que estamos viendo solo en este ciclo, tengo un seguimiento que publico en israelslobby.com. Lo estaba mirando. Se actualizó durante el fin de semana. Ahora dice que los super PACs pro-israelíes, solo en este ciclo, han recaudado $168 millones. Han gastado $153 millones. Y ni siquiera hemos terminado aún las primarias. Eso significa que para cuando lleguen las elecciones de noviembre, es totalmente posible que recauden y gasten $250 millones. Estas son unas elecciones de mitad de mandato. Solo podemos especular sobre lo que eso significa para las próximas elecciones presidenciales. Pero la cuestión es que están aportando cantidades de dinero sin precedentes. Están aumentando el dinero que gastan en todos y cada uno de los ciclos políticos desde Citizens United. Y creo que la única explicación es que están llenando, una vez más, esa brecha entre la opinión y las políticas públicas. Y creo que probablemente estemos llegando, en algún momento muy próximo, a un punto de ruptura en el que empezaremos a ver cómo eso se traduce en políticas públicas. Pero, para que quede muy claro, eso todavía no ha ocurrido. Simplemente, creo que probablemente vaya a ocurrir en los próximos 2 a 4 años. Bueno, parece que dentro de Estados Unidos, a medida que siguen creciendo las diferencias económicas, hay más preocupación por, en esencia, estar gobernados por los ricos, es decir, porque los ricos dominen. Y dentro de este marco, se ve que la gente empieza a preguntarse, ¿de dónde viene el dinero? ¿Quién está corrompiendo a los políticos? ¿Por qué no escuchan realmente a la población? Y parece que, desde esta perspectiva, probablemente sea una de las razones por las que más gente está mirando a Israel como una de las variables que corrompen a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, supongo que mi preocupación sería que cuando se empieza a buscar cómo la riqueza corrompe la política, de repente se pase de decir, sí, los israelíes están corrompiendo la política estadounidense, a decir, los judíos controlan Estados Unidos. Quiero decir, eso se vuelve un poco más peligroso. Entonces, ¿cómo ve usted esta diferencia? Porque a menudo da la impresión de que el propio lobby israelí quiere confundir a Israel con los judíos. Israeli lobby themselves likes to conflate Israel with Jews. So. Bueno, es algo que realmente intentamos recalcar una y otra vez en el libro, y creo que incluso lo abordamos en la introducción. Para que quede muy claro, es un tópico antisemita sugerir que todos los judíos votan priorizando a Israel, un país extranjero.
Es un tópico antisemita sugerir que los judíos tienen por naturaleza lealtades divididas. Y aunque es cierto que hay antisemitas que toman este argumento, como usted acaba de señalar, y luego lo aplican a todos los judíos, creo que sin duda, en nuestro discurso político dominante, quienes más difunden ese tópico son los grupos de presión pro-israelíes. Porque probablemente este sea uno de los últimos argumentos que pueden intentar usar. Apoyarse en un argumento antisemita y decir que cualquier crítica hacia ellos es una crítica hacia todos los estadounidenses judíos. Ahora bien, eso es objetivamente y demostrablemente falso. It's objectively and demonstrably false. When you look at how Jews vote, Jewish Americans. Si se analiza cómo votan los judíos estadounidenses, Israel es un tema de baja relevancia para los votantes judíos estadounidenses. Además, los votantes judíos estadounidenses no se han desplazado hacia la derecha, no han empezado a votar republicano. El voto judío decisivo es una ficción. No existe. Es uno de los bloques de voto más consistentemente demócratas de nuestro país. Así que no se han movido, aunque la mayoría diría que el Partido Republicano se ha convertido en el más pro-israelí de los dos partidos políticos. Por tanto, sencillamente es falso. Pero se ve a AIPAC, se ve a la ADL, se ve a estos grupos. Incluso Donald Trump repite algunas de estas falacias con frecuencia, porque esta es la justificación de última hora que el lobby puede esgrimir sobre por qué no se le debería criticar, por qué no tendría que defenderse, y por qué, de algún modo, está bien que intenten influir en nuestra política como un grupo de interés especial dentro de nuestra democracia. Añadiré que mirad, Eli y yo somos judíos, y eso en sí mismo no es tan importante, salvo porque es representativo de lo que ahora vemos en las encuestas. La mayoría de los judíos no solo son críticos con el actual gobierno de Israel, con Netanyahu, sino que tampoco se identifican fuertemente con el país y rechazan el sionismo en las formas que ha adoptado. Así que hablar de un lobby judío es una falacia, aunque una abrumadora mayoría de esos grandes donantes de los que hablamos sean judíos. Ahora bien, eso no deja en buen lugar a los judíos, estoy de acuerdo. Conecta con todo tipo de teorías conspirativas equivocadas y disparatadas que no son ciertas. Pero esa mala imagen, de un pequeño número de judíos extremadamente ricos que manipulan las cosas entre bastidores, es consecuencia, como hemos dicho, del cambio en las leyes electorales estadounidenses, pero también del cambio en Israel, cuyas políticas están tan a la derecha que no puede obtener el apoyo de las masas de judíos, sino solo de un pequeño grupo de plutócratas de extrema derecha y de algunos de sus otros partidarios. Ahora bien, otra forma en la que abordamos esto en el libro es hablar de la elaboración de acusaciones de antisemitismo que el lobby ha respaldado para evitar tener que hablar de las políticas israelíes o defenderlas. Y el elemento clave de esta campaña, que el lobby lleva utilizando décadas con el apoyo del gobierno israelí, es definir el antisemitismo de una manera tan amplia que incluya prácticamente cualquier crítica a Israel. Así pueden tratar a Israel como lo que ellos llaman el judío colectivo. Entonces cualquier crítica a Israel como judío colectivo pasa a ser un ataque contra todos los judíos. Y esa es una de las razones por las que todas esas estadísticas de las que tanto se habla sobre nuestro supuesto tsunami de antisemitismo están realmente infladas, porque lo que hacen es tomar las críticas a Israel o las manifestaciones contra las políticas israelíes en Gaza y contabilizar todos esos episodios, todos esos incidentes, todos esos eslóganes que son un debate político perfectamente legítimo como antisemitismo. Y nosotros, en cambio, creemos que es nuestro análisis que distingue claramente entre el antisemitismo real y la crítica a Israel, el que puede ayudar a frustrar, a bloquear y a reconocer la amenaza real del aumento del antisemitismo. Una amenaza que no surge a raíz del 7 de octubre, del ataque de Hamás contra los israelíes. Surge a raíz del 8 de octubre,
de la enorme y blasfema sobrereacción del ejército israelí contra la propia civilización en la Franja de Gaza. Y eso es lo que ha producido este repunte del antisemitismo, porque Israel afirma que actúa en nombre del pueblo judío. Y eso ayuda a que un antisemitismo latente salga a la luz en forma de ataques contra judíos que no tienen nada que ver con la política israelí. Creo que aquí hay algo realmente importante. La pregunta que has hecho, obviamente, tiene que ver con sensibilidades políticas y culturales. Y a menudo la gente tiene miedo de hablar de estas cuestiones. No porque vayan a decir algo antisemita, o porque realmente lo sean, sino porque temen que se les acuse de antisemitismo. Y uno de los argumentos que hemos intentado plantear es que ese silenciamiento es intencionado. Negarse a tener esta conversación supone un perjuicio enorme, y de hecho, cede gran parte de este terreno a una combinación de antisemitas y del lobby de Israel, que quiere propagar tanto tópicos antisemitas como la idea de que cualquier crítica a Israel es antisemita. Y nosotros rechazamos eso. Creemos que es importante. Tenemos que tener esta conversación. Hace falta que más personas salgan ahí fuera y cuestionen estas ideas. Y no hacerlo, una vez más, es ceder un terreno peligrosamente amplio tanto a los antisemitas como a quienes quieren equiparar a Israel con todos los judíos. Vi a Marco Rubio hace poco. Dio ese salto porque estaba pronunciando un discurso en el que defendía que es importante que Estados Unidos proteja a su comunidad judía. Y yo pensaba, sí, bueno, eso tiene sentido. Y de repente, por tanto, no vamos a conceder más visados de entrada a quienes critiquen a Israel. Así que me pareció interesante cómo una cosa estaba directamente ligada a la otra. Pero también pienso que esto debe de generar tensiones dentro de la sociedad estadounidense. Porque a medida que Israel se orienta más hacia ese radicalismo de derechas, se ve que en general los votantes judíos en Estados Unidos tienden a votar de forma más liberal, creo que otros. Así que hay una tensión interesante ahí en cuanto a alienar a las personas a las que Israel pretende o sostiene que representa realmente. Creo que ha alienado a un grupo más amplio que solo ese. Y creo que sin duda lo ocurrido tras la guerra de Gaza lo ha dejado al descubierto. Y en particular, una vez más, perseguir a personas por delitos de opinión, por criticar a un país extranjero en un campus universitario estadounidense y por criticar la política exterior de Estados Unidos, está provocando una reacción tan fuerte. Es algo que he visto desarrollarse tanto en la derecha como en la izquierda, porque realmente ofende la sensibilidad de la gente en un nivel muy básico en torno a la primera enmienda. Y de nuevo, se puede relacionar esto con los plutócratas que, en muchos sentidos, controlan esta administración y, más ampliamente, nuestro sistema político. Quiero decir, la presidenta de la Maccabee Task Force, que es una de las principales organizaciones que ha impulsado tanto las medidas represivas contra las universidades mediante la retirada de fondos federales como la deportación de titulares de la tarjeta de residencia, es también la mayor donante del presidente, Miriam Adelson. Así que no hay que buscar mucho para ver que hay aquí un pequeño grupo de personas dispuesto a utilizar, una vez más, no solo su dinero para hacer presión o influir en las elecciones, sino también a intentar convertir el Estado en un arma para reprimir y silenciar las críticas a Israel. Así que lo que está ocurriendo ahora, en realidad, es un ataque no solo contra los argumentos que plantea la gente, como si fueran antisemitas, y no solo contra quienes los plantean. Lo que vemos con la administración Trump, aliada con el lobby, es un ataque contra las instituciones que forman a esas personas, las instituciones de élite, las instituciones académicas, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. Todas están sujetas a ataques y castigos, procesos judiciales, deportaciones, a que se cuestione si deberían conservar sus licencias y así sucesivamente. Todo ello con el fin de suprimir el debate sobre él.
Ahora también vemos que estas presiones sobre la sociedad estadounidense se sienten dentro de la comunidad judía. La propia comunidad judía, basta con mirar casi cualquier sinagoga que no sea ortodoxa, y se verá una enorme división entre quienes todavía intentan seguir la línea del lobby israelí, según la cual Israel es nuestra respuesta al Holocausto, y cada vez más judíos de esas congregaciones que no pueden soportar lo que ven en televisión. El resultado es que, congregación tras congregación, los rabinos reformistas, conservadores y reconstruccionistas ni siquiera pueden hablar de Israel, porque divide a la congregación de una manera muy profunda. Well, you argue, though, in terms of how it's possible to move Bueno, forward usted with sostiene the crisis que en cuanto a cómo es posible avanzar ante la crisis en Oriente Medio, especialmente la cuestión palestina, después de décadas de asentamientos y expansión territorial, el marco de dos estados es cada vez menos viable. Ahora bien, si esta solución de dos estados ya no funciona, me pregunto cuáles son las alternativas para Estados Unidos en términos de una política independiente, al margen de lo que impulsa Israel. Porque, tal como yo lo veo, si solo hay un estado y aproximadamente la mitad del gran Israel es judía, la única forma de tener un estado étnico sería que Israel tuviera apartheid, es decir, un conjunto de normas para unos y otro para otros, o limpieza étnica, expulsándolos a Egipto, o matándolos, como en un genocidio. Pero más allá del apartheid, la limpieza étnica y el genocidio, ¿cuáles son ahora las opciones, dado que la solución está siendo socavada? Given that the solution is undermined. Bueno, plantea usted muy bien el problema. Ya no existe una solución de dos estados. Israel no va a retirarse de ningún territorio que pudiera constituir un posible Estado palestino. Pero eso no significa que no pueda haber un futuro mejor que el de hoy. Pero se parte de una versión israelí del apartheid. La diferencia es que es silencioso. Los sudafricanos decían con orgullo, sí, discriminamos sistemáticamente. No permitimos que toda esta gente vote. Israel simplemente dice, estamos esperando la opción de dos estados, o alguna fuerza. Así que mientras tanto, esta gente no obtiene support. Pero en realidad es un apartheid silencioso. La pregunta, por tanto, es esta. ¿Cómo se cambia un régimen que es en parte democrático, pero que excluye de la democracia a la mitad de la población? ¿Cómo se produce ese cambio? Y históricamente tenemos muchos ejemplos. Las mujeres, que son la mitad de la población, estuvieron excluidas de la política democrática, en los países de Europa Occidental y en Estados Unidos durante 100 años. Las personas negras, los católicos irlandeses, los judíos. La exclusión de grandes grupos es algo que ocurre con frecuencia. Y lo que sucede es que a lo largo de décadas, e incluso durante más tiempo, los procesos democráticos acaban incorporando a esos grupos excluidos, porque las divisiones dentro del grupo mayoritario obligan a una parte de ese grupo a acercarse y conceder el derecho al voto a las personas negras, a las mujeres o a los católicos irlandeses. Y ese tipo de cambio a largo plazo, sin una dirección concreta, es lo que puede dar lugar a un futuro de democracia e igualdad. Pero no es una solución, porque ahora no podemos decir exactamente cómo lograrlo. Lo que tenemos que hacer es buscar el fin de la ocupación, diciendo la verdad sobre lo que está pasando, actuando conforme a nuestros valores y haciendo que la ocupación termine con todos bajo un mismo gobierno y con igualdad de derechos, en lugar de una retirada territorial que sencillamente no va a producirse. Y presentar esa retirada como si pudiera producirse debe reconocerse simplemente como una técnica para preservar el apartheid de forma silenciosa. Hay un pequeño truco aquí, y no creo que estuvieras entrando en él, Glenn. Pero sé que desde luego nuestros críticos lo han utilizado con frecuencia. Es decir, que si no puedes plantear un camino claro hacia una alternativa a la solución de dos estados, entonces la dirección obvia que debería tomar la política estadounidense es seguir manteniendo las mismas políticas de statu quo, apoyando a Israel durante cualquier proceso por el que esté pasando. Ahora bien,
Creo que eso, en sí mismo, es una trampa inteligente, porque viene a decir que a menos que podamos ofrecer la alternativa, y repito, somos un país que está a 6.000 millas de distancia, entonces debemos seguir sosteniendo al ejército israelí y proporcionarles no solo la ayuda militar, sino también la cobertura diplomática que les damos, de modo que no sufran consecuencias en el ámbito internacional por sus acciones. Y eso es algo que rechazo rotundamente. Porque no es necesariamente nuestra tarea plantear la solución concreta a la decisión de Israel de ocupar Cisjordania, de reocupar Gaza, de librar guerras con sus vecinos. Esto es algo que en realidad solo pueden responder los israelíes, los palestinos y otros actores de la región. Y tenemos que preguntarnos, ¿nuestro apoyo, la ayuda de Estados Unidos, la cobertura diplomática que proporcionamos, hacen más probable que quienes se ven más afectados dentro de la región, israelíes, palestinos y otros, encuentren algún tipo de solución? Y yo sostendría que este solucionismo, por llamarlo de alguna manera, en realidad no aumenta la probabilidad de que eso ocurra. De hecho, ahoga soluciones que podrían surgir antes, en lugar de después, si Estados Unidos diera un pequeño paso atrás y dejara de presentarse como la supuesta fuente de la que van a salir esas soluciones. Así que tienen toda la razón. Esta idea de que el solucionismo es el problema no se entiende bien. En política, en realidad, casi nunca se obtiene una solución. Es decir, que a partir de entonces todo el mundo vive feliz para siempre. Lo que se obtiene, con suerte, son problemas mejores mañana que los que se tienen hoy. Y cuando observamos los problemas que plantea intentar llevar la democracia y la igualdad a las dos enormes poblaciones que viven entre el Jordán y el mar Mediterráneo, ese es un problema mucho mejor que cómo imponer un régimen extraordinariamente opresivo y asesino, que ahora dice que este statu quo es mejor que cualquier otro. No, yo digo que los problemas asociados a eso, la guerra con Irán, la guerra en el Líbano, la guerra en Gaza, todos estos ejemplos, incluido también el ataque de Hamás, son problemas peores que el problema de afrontar cómo construir una democracia igualitaria para todas las personas que viven entre el río y el mar. Ese es un problema mucho mejor. Me gustaría replantearlo. Sinceramente, no había pensado en eso. Tiene mucho sentido. Solo tengo una última pregunta y es la siguiente. Usted subraya esta brecha cada vez mayor entre la opinión pública estadounidense y el apoyo continuado de Washington a Israel. Pero al mismo tiempo, ahora también vemos que podrían darse las condiciones para que ese apoyo disminuya. Me preguntaba si podría desarrollar más su reflexión. ¿Por qué ha persistido esta brecha y por qué podría producirse ese declive? Bueno, quiero decir, creo que estamos en una especie de fase final. Pero por supuesto, poner fecha a estas cosas es una tarea inútil, igual que intentar anticipar el mercado bursátil. Y esta fase final es muy peligrosa, porque como hemos estado comentando durante esta hora, el lobby ha perdido buena parte del apoyo público del que disfrutaba. Y además, de nuevo, porque seguimos insistiendo en que era un asunto de baja relevancia, probablemente la situación ha empeorado mucho más. No tanto porque haya perdido ese apoyo, sino porque en realidad se ha convertido en un asunto de alta relevancia, en sentido negativo. La gente siente cada vez más que la relación entre Estados Unidos e Israel es tóxica y que debe cambiar de formas bastante drásticas. En concreto, la pregunta más habitual en las encuestas a los votantes es: ¿apoya que se corte la ayuda y la asistencia de Estados Unidos a Israel? Y una vez más, una mayoría dentro del Partido Demócrata opina así, al igual que un número creciente dentro del Partido Republicano. Así que han perdido esa batalla. Y eso deja al lobby con estas herramientas coercitivas, realmente peligrosas, a su disposición. Han demostrado una verdadera disposición a utilizarlas. De nuevo, usan el poder del Estado para intentar acallar las críticas, para intentar deportar a quienes se enfrentan a ellos.
And in that we see this intersection. Y en todo esto, vemos esa intersección entre la plutocracia, el poder del Estado y una potencia extranjera. En este sentido, todo ello se está utilizando en perjuicio de los votantes estadounidenses, para cuestionar los sentimientos populares dentro de este país. Y obviamente, creo que la historia nos muestra que por lo general, esa es una apuesta perdedora. Pero al perder, se puede causar un daño enorme. Y no querría aventurar dónde acabará esto, cuándo acabará, cuándo veremos esa verdadera ruptura en la presa que haga que las políticas cambien de forma significativa. Pero sí diré que creo que el lobby, quienes lo financian y quienes lo dirigen, consideran que esta es una batalla existencial para ellos mismos, porque lo han apostado todo a esto. Oh, excellent. And I want to thank you both Excelente. for Bueno, quiero daros las gracias a los dos por dedicar vuestro tiempo. the viewers to También me gustaría que los espectadores echaran un vistazo al libro, cuyo enlace está en la descripción. Sin duda, difícilmente podría ser un momento más relevante, porque ahora vemos, al menos en mi vida, nunca había visto este tipo de críticas a la relación entre Israel y Estados Unidos. Y al menos, es bueno ver cierta reflexión sobre esto. Recuerdo cuando John Mearsheimer y Stephen Walt escribieron un libro, hace 20 años, sobre un tema similar. 20 years ago. Recibió muchas críticas y fue objeto de una campaña de desprestigio cuando debería haberse debatido. Pero creo que ahora obviamente es un momento aún mejor para hablar de esta relación problemática. Así que gracias a los dos. ¿Alguna reflexión final? So, thank you both. Unless you have any final thoughts. Gracias, Glenn. Ha sido muy agradable y espero que tus espectadores se queden con tanta curiosidad como satisfacción. Gracias, Glenn.